campana, tócame las horas, reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Quédense con este título, Mujer Medicina, de María del Carmen Parres. Porque merece la pena. Fíjense ustedes lo que dice parte de la sinopsis. Dice, ¿has oído hablar alguna vez del hilo invisible que nos une? De ese hilo rojo que nos mantiene y nos reconoce vida tras vida entre los seres que son importantes en nuestra existencia. De los pactos que hacemos entre nosotros. En Mujer Medicina dice conocerás la vida de 13 mujeres a través de la historia y del planeta que sí encontraron ese vínculo y lo mantuvieron. Y además, trabajaron por la paz, el bienestar de las personas que las rodeaban e intentaron subir la vibración de la Tierra. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? María del Carmen Parres, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Yara. Buenos días. Oye, quiero saber más de lo que cuenta este libro. Me tiene en ascuas. ¿Te parece que empecemos por fíjate tú, el hilito rojo? Vamos a empezar por ahí y a partir de ahí empezamos a tirar. Porque muchos de nuestros oyentes, de nuestras oyentes, estarán pensando que el hilito rojo es ese que nos venden en la tienda de artesanos con 7 nudos que uno se pone en la muñeca para protegernos del mal y además atraer la buena suerte. Pero seguramente la cosa no va por ahí, así que cuéntanos de qué va ese hilito rojo. Pues ese hilo rojo es invisible, pero muchas veces lo sentimos cuando, por ejemplo, no conocemos a una persona que acaba de llegar y parece que la hemos tratado de toda la vida. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Muchísimas veces. Parece que la reconoces en ese instante. Sí, exactamente. Pues eso es porque hay un vínculo entre las personas, porque cada vez que venimos al planeta y encarnamos, cogemos nuevo cuerpo, hemos hecho un pacto antes de nacer entre nosotros. Cada uno adquiere un rol, unas veces bueno y otras veces malo, pero siempre es para cumplir el plan que hemos puesto. Unas veces serán unos maestros, otras veces padres, otras veces hijos, a veces amigos, pero siempre cumplen el plan. Así que siempre hay que agradecer a los maestros que se ponen en nuestro camino, aunque nos hagan daño, porque lo que nos están haciendo es ayudarnos a cumplir nuestro plan y a evolucionar. Así que siempre hay que dar gracias. Claro, porque hay veces, fíjense ustedes, hay quien ya aprende a través del amor, y tiene ejemplos delante y dice, uy, yo esto no lo quiero, ¿no? Porque se fija en esos ejemplos. Y hay quien entiende todavía, que yo creo que esto ya lo estamos cambiando como concepto, hay quien entiende que se aprende a través del dolor y sufriendo, que lo que uno no sabe es igual a sufrimiento, a dificultad para aprenderlo, ¿no? Y estamos en ese otro tiempo donde ya tenemos que empezar a aprender a través del amor y ir dejando un poquito el dolor y especialmente el sufrimiento a un lado. El sufrimiento a un lado. Por cierto, María del Carmen, ¿de dónde te viene a ti esa sabiduría? ¿A qué te dedicas? Además de escribir libros, yo no sé si hay por ahí alguna otra profesión o eres mujer medicina. Además de a través de la palabra, que también se puede curar, también con las manos. Por eso te hago la pregunta. Es una terapia muy grande escribir. Pues mira, yo en principio soy diseñadora. Empecé diseñando joyas para calzado, adornos, diseño digital, pero gracias a o por culpa de una depresión que caí hace unos 25 años más o menos, en la época en que quedé embarazada, empecé a hacer pues una serie de terapias por no medicarme. Empecé a hacer terapias para encontrarme mejor, meditación, reiki, minerales, y bueno, pues me fueron tan bien que a la vez que me las hacía, pues empecé a estudiarlas. Entonces, pues llevo 25 años de bagaje estudiando gemoterapia, soy maestra Reiki, energía magnificada, hago regresiones y lo que más me gusta del mundo son los minerales.
Así que pensé en un momento dado que sería bueno plasmar todo esto novelado. O sea, estas 13 mujeres que salen en el libro, cada una tiene su capítulo particular, pueden ser o no inventadas. Es decir, cada una vive en un tiempo y en un lugar, pero puedo ser yo. O sea, puede ser un recuerdo mío que he plasmado en un papel. Así que cada uno que saque su interpretación cuando lea el libro. Y lo más importante, 13 mujeres, 13 capítulos, pero hay un capítulo 14 que es el que da sentido a todo el libro. Por si alguno que todavía no tiene la mente demasiado abierta no ha terminado de comprender los 13 capítulos principales. Oh, qué bueno, qué bueno. Oye, ese es uno de esos libros que, por ejemplo, ahora que viene el verano, ¿no? Y uno dispone de más tiempo libre, ¿no? Que si uno se va al campo, a la huertecita con esos atardeceres, ¿verdad? En la tumpona o en la mecedora, mirando la huertecita, que Michael puede hacerlo perfectamente. Es un oyente que tenemos que hemos hablado hace un momentito con él. O por ejemplo, en la playa, Oye, irse a una playita tranquila, más o menos tranquila, que esto en verano cuesta, pero bueno, si uno busca y rebusca, encuentra. Oye, y debajo de una sombrilla, y si puede ser con brisita, uno abre ese libro, oye, y te cambia la vida. Ese es uno de esos libros que yo creo que despierta en cada una de nosotras, y espero que también en ellos, pues esa sacerdotisa, ese hombre o mujer sanador o mujer medicina, ¿verdad? Que llevamos dentro, tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que este libro también es para hombres, ¿verdad? Sí, por supuesto. Son 13 capítulos distintos entre sí, porque hablan de épocas de la historia. Hombre, empezamos en 2010 y acabamos en el 3000 antes de Cristo, y recorre el mundo entero. Entonces es posible que cada persona que lo lea, pues un capítulo en particular le resuene muy adentro y se vea reflejado en él, uno o varios, evidentemente. Y es muy de pensar porque hablo mucho del amor, el amor a uno mismo y el amor a los demás, cómo tratarlos, cómo sanarlos y a la vez intentar sanar al planeta, porque el planeta no lo estamos cargando. Entonces, a través de ese amor entre nosotros, elevamos la vibración para salvarnos todos. Que eso es una realidad que está sucediendo. Estamos haciendo entre todos esa rejilla magnética que a ver si vamos elevando el nivel de vibración, porque la densidad es muy ruidosa. Yo no creo que esté ganando ninguna partida. Pero bueno, el que grita, pues eso es muy incómodo, ¿no? Y parece que los que están callados no existen. Pero oye, calladitos se está realizando un trabajo maravilloso. Pero se necesitan más personas todavía elevando la vibración de este planeta. Sí, y contagiando al resto del mundo. Sí. Se está consiguiendo que cada vez más gente despierte. Hay muchísima más gente, muchísimos más niños que ya nacen despiertos, y eso es un puntazo a nuestro favor. Claro. Si los dejamos, ojo, que hay educaciones tan restrictivas que no permiten que el niño saque de dentro sus talentos, los muestre, los desarrolle. Yo creo que en parte lo que serán esos niños o lo que puedan hacer esos niños tiene que ver con lo que nosotros permitamos que sean, porque cuando son chiquititos, si no los atenazamos, los amordazamos, nos mostrarán el mundo interior que llevan dentro, y ellos están preparados para lo que viene. Es lo que tú decías antes del sufrimiento, que la sociedad, la familia o la religión nos ha educado en que las cosas se obtienen mediante el sufrimiento y el padecer, y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, pero nos han educado así. Entonces las madres somos responsables de que nuestros hijos no se les cierre, porque nacen con la capacidad. Entonces, que no se les cierre esa capacidad que tienen innata de contactar con realidades paralelas del mundo sutil, la rejilla cristalina, que sean conscientes desde siempre. Eso es muy importante. El trabajo de las madres es muy, muy importante. Citas a las madres y no a los padres. Concrétame por qué. Porque el vínculo
Yo te hablo por experiencia propia, ¿eh? Ujú. Siempre te hablo desde lo que yo he vivido, porque lo que ha vivido otra persona, pues sería incapaz de comentártelo, pero el vínculo que tiene una madre con un hijo es tan fuerte, y yo en mi caso, pues cuando mi hijo empezó la guardería, te puedo contar que todos los niños lloraban para entrar y las madres se iban corriendo para que no los vieran, y a mí me pasaba al revés. Mi hijo entraba tan contento y la que se quedaba llorando era yo. Y entonces tuve que hacer una terapia de romper el cordón porque no lo había soltado, ¿sabes? Y era esa sensación como que lo iba a perder. A mí me pasó justamente al revés. Y es un vínculo que hoy día tiene 25 años y es un vínculo fuertísimo, fuertísimo. ¿También lo siente él, María del Carmen? ¿También lo siente él, lo percibe él de la misma manera? Sí. Además, es un niño índigo, súper sensitivo, muy consciente, y por eso te digo que es muy importante que las madres no coartemos a los niños cuando dicen que han visto algo o han sentido algo. Todo lo que los niños te digan es importante para ellos, aunque sea lo más tonto del mundo para ti, tienes que decirle que sí, que es importante comentarlo, hablarlo y nunca cerrarles esa puerta, porque si la cierras, luego es muy difícil que ellos mismos quieran abrirla, porque han visto como que les has quitado esa oportunidad, y entonces como que están, es que no quiero decir la palabra, pero que están un poco chalados, ¿no? Cuando dices, oye, pues he tenido esta sensación o he visto esto, ¿no? La misma sociedad te tacha de un poco, que estás un poco piradillo. Ya. Pero fíjate tú, es que si han venido a crear un mundo nuevo, pues tienen que estar un poquito fuera de los límites de la contención para crear ese mundo nuevo. Si no, si estamos dentro de lo mismo de siempre, es imposible que creemos algo nuevo. Y ellos son creadores, van a fomentar lo nuevo. Sí. Y entonces a los que estamos aquí nos parecen algo, uy, qué locura. Parece que actúa de manera apartada del resto, ¿no? Del rebaño. Dice, claro, es que vienen a romper moldes y a abrir nuevos caminos. Entonces hay que darle las gracias, hay que juntar las manos y decir namaste, por supuesto. Y agradecer siempre. Claro. Y yo desde mi experiencia te digo que ellos mismos saben con quién pueden y no pueden hablar de ciertas cosas. Y poco a poco ellos van haciendo su trabajo, pero son muy inteligentes en ese sentido y saben a qué grupo de gente pueden hablar y qué ciertas cosas deben dejarlas para otro momento o seguir otras enseñanzas. La metafísica es muy importante. Yo creo que todo el mundo debería en algún momento adentrarse en el mundo de la metafísica, porque es realmente esclarecedora. Te ayuda muchísimo a entender el mundo tal cual es. Tal cual es, no tal cual lo pintan, no tan cual. No. Claro. Por cierto, te decía una oyente, dice, madre mía, pregúntale cómo lo ha hecho para que siga existiendo esa unión y ese vínculo. Dice, porque en la adolescencia, oye, perdí la pista a mi hijo y todavía está en la adolescencia. Y ese vínculo de amor está, pero el vínculo como que le está costando conservarlo, que si tienes algo que decirle, decir, oye, ¿cómo recupera ese vínculo? O a lo mejor parte del proceso de la persona es perderse para luego encontrarse, que muchas veces pasa esto. Claro, es que a veces nos cuesta entender que el apego no es bueno, es contraproducente. Hay que aprender a soltar, porque lo que es tuyo para siempre. Pero lo que no es tuyo no tienes que cargar con ello, tienes que dejarlo ir con todo el amor del mundo, que si es tuyo va a volver. Igual ese niño necesita aprender por sí solo, no necesita el constante estar de la madre delante o la supervisión. O yo no digo que dejes a tu hijo que sea lo que, ¿sabes? Que lo dejes de la mano ni nada, pero el desapego, aprender el desapego, el ir sueltos, el ir libres, no tener cargas, no pegarte a lo material, se vive mucho mejor, se vive muchísimo mejor. Y yo en mi caso, desde luego,
pues he tenido, evidentemente, como todo el mundo, broncas con mi hijo. Y he tenido épocas en las que hemos estado un poco más distantes, pero ese vínculo no se rompe nunca. Nunca. A no ser que tú en ese pacto de vida que has hecho, pues hayas dicho, pues mira, yo tengo este papel y tú este, porque tengo que aprender a soltar. Y evidentemente él es tu maestro en desapego. Y tienes que aprender a soltar. Y es duro, pero... Y lo hace con amor, aunque suene a otra cosa. Estoy hablando para la persona que nos decía esto. Sí. Y lo está haciendo por amor, aunque suene a todo lo contrario. Que muchas veces los adolescentes, oye, cuando empiezan a pitar con fuerza, dices tú, me decía una madre, y dices, sí, es que yo creo que me odia. Yo creo que mi hijo me odia. Dice, porque oye, tal y como me habla y con la cara que me pone y otra vez como diciendo, qué pesada, qué mamá más pesada. Dice, yo creo que me tiene esta manía, que me tiene esta manía. Bueno, pero a lo mejor forma parte, repito, del proceso. Uno aprende a soltar y el otro a valorar el tener una madre, un padre ahí para cuando necesite de un pequeño empujón. Y él o ella elige cuándo necesita de ese pequeño empujón. Sí. No la mamá o el papá, el niño o la niña, el adolescente o la adolescente. Ojo. Sí. Yo a todo el mundo le animaría, aparte de introducirse un poquito en la metafísica, que es súper sencillo, simplemente asistiendo a algunas clases o con los libros de Connie Méndez, que son de andar por casa, porque es una literatura súper fácil de leer. Yo animaría a la gente a que unos minutos al día meditasen, más que nada para conocerse a sí mismos, porque poco a poco con la meditación te vas conociendo, sabes dónde están tus miedos, cuál es el dolor que arrastras. Entonces, una vez que conoces el dolor y el miedo, puedes empezar a sanar, porque si no sanas, te quedas estancado y lo que se estanca se pudre. Sigue. ¿Cómo se hace? Claro, vamos a ya que te tenemos aquí y que estás ducha en la materia, vamos a contarle a la audiencia, a la gente que nos está escuchando, cómo se sana el miedo, porque da la sensación que uno toma conciencia del miedo, va y aquello se sana solo. Pues no, algo más hay que hacer con aquello, porque está muy bien lo de sentirlo hasta que desaparece, pero luego vienen oleadas otra vez hasta que uno no le da la vuelta a aquello. ¿Cómo se le da la vuelta a un miedo? Pues mirándolo a la cara, envolviéndolo en amor y diciéndole que si tiene que formar parte de ti, se convierta en la enseñanza que ha venido a ser, y te la mostrará seguramente. Y si no, simplemente dejándolo ir con amor, pero primero de todo reconociéndolo y siendo consciente de que es una parte de ti, porque está en tu cabeza. Los pensamientos son cosas que tienes tú en la cabeza, y en el momento que las verbalizas, las haces reales. Pues los miedos son igual. El miedo que tú tienes en tu cabeza para ti es real. Si lo verbalizas, lo vas a hacer real, pero siempre desde el amor. Nunca trates al miedo con miedo, porque si no lo haces más grande. O sea, el miedo es libre y uno puede coger todo el que quiere. O sea, la solución a todo, fíjense ustedes, la solución a todo es el amor. El amor. ¿Qué haría el amor? Yo siempre digo lo mismo. ¿Qué haría el amor en cualquier situación, cualquier disyuntiva que uno tenga, sea del tipo que sea, de la índole que sea? ¿Qué haría el amor en esta situación? Y esto es como elevarse un peldaño por encima, sí. El amor une, cohesiona. Es la fuerza que lo abarca todo y lo hace compacto. El miedo, el odio, la ira, todo eso es desconexión. Te separa de tu familia, te separa de tus amigos, te separa del mundo. Tú te estás creando tu propia película y a lo mejor piensas que este está diciendo esto, este está diciendo lo otro, y te vuelves una persona irascible, desconfiada, y a lo mejor simplemente está en tu cabeza, ¿sabes? Simplemente está en tu cabeza. Entonces lo único que tienes que hacer es reconocer ese miedo, mirarlo a la cara, amarlo, envolverlo en el color rosa, que es el color del amor, y en pocas sesiones de meditación ves cómo se supera. Y si es una enseñanza que tienes que tener en esta vida para evolucionar,
te va a mostrar cuál es el camino. De eso no tengas la menor duda. Estaba recordando un curso de milagros que te sonará a ti también, probablemente, sí, claro. ¿verdad? Un curso de milagros donde te hablan del pensamiento erróneo, porque claro, el miedo es un pensamiento erróneo que da lugar al miedo. En el momento en que deshaces, en el que te vas a la raíz y deshaces el pensamiento erróneo, el miedo desaparece. Sí. Porque era un pensamiento erróneo, todo estaba basado en un pensamiento erróneo de estoy sola, de estoy separada de la fuente, ¿verdad? De me puede pasar algo, de no soy inmortal, soy solamente el cuerpo, y todo esto está grabado a fuego en la mente. Entonces, cuando deshaces todo esto y empiezas a tomar conciencia de quién eres, del ser con mayúsculas, ahí desaparece el miedo. Sí, y además esas cosas luego cuando se quedan tan profundamente cristalizadas en nuestra cabeza se hacen enfermedades físicas. Luego, bueno, hay terapias que estudian las enfermedades por separado y saben cada enfermedad de qué dolor viene. Por cierto, hay un libro muy interesante, La enfermedad como camino. La enfermedad como camino, tal cual, que no sé si lo has leído. No lo he leído, bueno, pero pues, me imagino que será... Eso es un diccionario de enfermedades, es decir, donde tú dices, tengo esto, ¿no? Y debajo te pone todas las preguntas que uno tiene que hacerse, cómo tiene que hacerse, las preguntas, qué es lo que tiene que trabajar, probablemente, unido a esa meditación, donde a uno le viene aquello que le pasa a uno, no lo general, sino lo concreto. La enfermedad como camino. Bueno, pues amiga, tenemos aquí un libro maravilloso en las manos, Mujer Medicina, y supongo que de todo esto, de lo que estamos hablando, está lleno este libro. Sí, está lleno de amor, lo primero, de sanación y de superación, porque habla de 13 mujeres valientes que forman la tribu de Mujeres Medicina del planeta. Y bueno... ¿Cada una en un sitio distinto? ¿Cada una en un sitio distinto, en un punto del país distinto? Sí, no del país, no del planeta. Del planeta. Sí, del planeta. Época. Sí, cada una en una época, cada una tiene sus historias, sus vicisitudes, cada una lo pasa mejor o peor que otra, porque a veces son tratadas como sanadoras, curanderas, brujas. Entonces son incluso algunas hasta masacradas. Entonces, dependiendo de la época en que hable cada una de su historia, pues nos vamos a ver la película de una manera. A unos nos resonará más que a otros, y lo que hay que tener siempre claro es que lo que hay en la cabeza es lo que manda, porque la mente es lo más poderoso del mundo. Somos seres creadores. Oye, una cosa, ¿y cómo? Porque claro, la gente dice, yo llamo a la mente la fábrica de pensamientos, la fábrica de pensamientos, pero luego está el cerebro-corazón, que es la unión de ambas partes. Quiero decir, hay mucha gente que piensa en este tiempo, amiga, que intelectualiza las cosas, la mente tonta, y que le cuesta estar en el corazón. ¿Algún consejo para esas personas que lo intelectualizan todo, que todo lo piensan, lo analizan, lo reanalizan, funcionan desde el mental y no tanto desde ese cerebro, corazón, desde esa integración? ¿Algún consejo antes de marcharte? Pues para las personas que lo racionalizan todo, yo les recomendaría mucho meditar con su tercer ojo, porque el tercer ojo tiene depende de cómo gire y de cómo tenga su color, eres racional o eres capaz de abrir ese tercer ojo y ser sensitivo. Estamos hablando el tercer ojo entre los ojos. El chakra que hay en la frente. El chakra que hay en la frente. Puede servirte para ser un ser que racionaliza todo, o puede servirte para ser un ser sensitivo, que lo ves todo desde el corazón. Pero la forma en que trabaje depende de ti. Si no trabaja bien, vas a ser un ser que solamente piensa en el trabajo, que lo ve todo, como tú dices, todo racionalizado, que no entiende
a las personas sensibles. Que conceptualiza incluso el amor, es decir, que más que vivirlo, sentirlo, lo conceptualiza. Sí, que cosifica a las personas. Sí. Entonces, meditar con el tercer ojo, hacer lo que gire en el sentido correcto o que vibre en su octava correcta, lo que va a hacer es que se va a convertir en una persona sensible, e incluso pueda ver otras realidades que tenemos aquí mismo al lado nuestro. Y es un color azul índigo, lo digo por el tema de los minerales. La persona que quiera meditar con el tercer ojo, pues un lapislázuli, una sodalita, una quianita, todo eso se puede meditar con el tercer ojo, y así lo puedes poner a girar a su ritmo y que vibre en la onda correcta. Y el poder de la intención, muy importante, además de la piedra, el poder de la intención, es decir, decirle a tu propio ser lo que quieres hacer en ese momento, para el porqué y el para qué de esa meditación. Esto es muy importante, porque el cuerpo obedece. Es decir, el ser, y sobre todo cuando uno está bien alineada, ¿verdad? Cuando uno está bien alineada con el ser, es decir, algo y rápidamente aparece y sucede. Es decir, cuando uno está fuera de sí y actuando fuera de sí, de lo que es en realidad, ahí es donde se dificulta la vida. Pero cuando uno da buenas órdenes, como digo yo, buenas órdenes, o habla con su yo más profundo, diciendo, mira, tenemos que ir hacia aquí porque creo que me he perdido y necesito volver a reconducirme en esta línea. Ayúdame. Oye, ese yo superior con mayúsculas, te digo yo que va hacia ahí, y la piedrecita, el lapislázuli, también ayuda a conectar con esa frecuencia, con esa vibración. Sí. Por eso te digo que la metafísica ayuda mucho, porque el poder, como tú dices, el poder de la intención es importante. O sea, tú te puedes tumbar en la cama a meditar y estar pensando en la lista de la compra. O sea, porque a mí me ha pasado gente que es que no logro relajarme, es que no lo consigo. Pero claro, tienes que tener esa intención y saber dónde quieres ir, qué quieres encontrar, qué respuestas, qué preguntas concretas son las que estás haciendo, porque si estás disperso, al final lo que te va a salir por ahí va a ser un batiburrillo que no vas a saber por dónde cogerlo. Y a mí me gusta mucho trabajar las regresiones, porque las regresiones, en cada regresión ves el momento más traumático, que es el momento de la muerte, y ahí es cuando puedes sanar, verlo, reconocerlo y darle mucho amor. Qué interesante. Por cierto, ¿tú dónde vives? En Elche. En Elche, lo digo, bueno, también está a través de Internet, hoy a través de Internet se hacen muchas terapias, pero las que tú promueves, ¿es presencial fundamentalmente o también has trabajado a distancia o trabajas a distancia? Bueno, el Reiki sí, porque sabemos que se puede enviar, sí. Claro, pero luego hay otro tipo de terapias, claro, la regresión tiene que ser presencial. Sí, claro. Claro. Lo digo para la gente que te esté escuchando, que a lo mejor ha sintonizado contigo y quiere... Y las sesiones de gemoterapia también. Las sesiones también, claro, tienen que estar próximas al cuerpo, es decir, no, hombre, llegará un momento en que puedas proyectar cualquier cosa que tengas en la mano en el otro lado, incluido, pero todavía estamos en el camino. Mejor si es presencial, Sí. Bueno, te doy la oportunidad, no sé si quieres, de brindar tu número de teléfono o un número de teléfono a través del cual se puedan poner en contacto contigo si necesitan de algún tipo de terapia de esta. Yo te brindo la oportunidad, y si no, que te busquen en Facebook, lo mismo que ha hecho una. Mira, aparte de Facebook, ¿sí? Estoy en todas las redes sociales como La Sonámbula. ¡Anda! @_La Sonámbula. Oye, ¿y por qué? Puedes encontrar en todas. Oye, una pregunta, ¿y por qué La Sonámbula? Pues mira, porque toda la inspiración para escribir me viene de noche. Entonces pensé que qué mejor nombre que ese. Que La Sonámbula. Sí. Bueno, decirte también sí. que Mujer Medicina ha salido hace un par de días y está en venta ya en la editorial Multiverso. Un poquito más adelante ya estará en Amazon y otras plataformas,
y lo iré poniendo en redes sociales. O sea, en multiverso. Sí. Ahí es donde se puede adquirir en este momento y más adelante, pues ya estará, como digo yo, ya tendremos un libro más cerquita y en cada lugar lo tendremos más próximo. De momento en multiverso. Pues María del Carmen, un placer el haber charlado contigo esta mañana y el haber compartido eso, salud, porque lo que hemos hecho esta mañana es compartir salud, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo y un abrazo también a ese hijo, a ese cordón umbilical, un abrazo de nuestra parte. Pues fíjate que lo tengo muy lejos porque está en una fragata en el conflicto de Ucrania. ¡Wow! O sea, es militar. Sí, es militar. Oye, y un chico índigo militar, conflicto, yo no sé esto cómo se come. Pues porque él mismo se dio cuenta de que necesitaba disciplina y se convenció y así lo hizo, se metió en el ejército. Pues... Porque dijo, yo necesito que me metan caña y para adelante. Oye, ¿y el estar en el ejército no hace que la parte más expansiva, más intuitiva, más natural, tenerla que dejar ahí rezagada en un séptimo, octavo lugar para hacer lo que hay que hacer y lo que te dicen que tienes que hacer? Esto parece contrario. Bueno, en las horas que él tiene de trabajo, trabaja y en sus horas libres, pues hará lo que tenga que hacer. Ya. Bueno, esto es importante, que muchas veces también en el camino uno termina distrayéndose, ¿no? Porque si tiene muchas horas de trabajo y el marco donde uno se mueve es otro marco distinto al propio, pues le ocupa tanto tiempo que uno tiene muy poquito tiempo para estar consigo mismo. Pero él seguramente lo encontrará y al final esa disciplina la aplicará en su vida en otras áreas, que le serán también muy beneficiosas. Sobre todo que todo el mundo me dice, ay, qué miedo, por Dios. Y yo digo, miedo no. Simplemente mandar amor, que ese conflicto acabe lo antes posible. Y nada, esperarlo con los brazos abiertos y saber que no le va a suceder nada. Amén, que así sea, lo decretamos desde aquí. Amén, así sea y así será. Gracias, amiga, un beso. Un beso enorme. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Despierten las sacerdotisas, la que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre. Porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita que canten y dancen llenas de contento, que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los 4 elementos. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas, para que despierten